de Manuel Rodríguez. Tiene publicaciones, como ya sabéis, acerca del ferrocarril en la provincia de Jaén, como el Tren del Aceite, Camino de Hierro en la provincia de Jaén. Luego también sacaste el de tabernas, mesones y posadas y ventas, la provincia de Jaén. O sea, que tú ya seguías un poco el entorno. Y a mí me sorprendió un poco, Nueva Leyenda del Santo Reino de Jaén, porque quizás el tema del ferrocarril se entiende como un tema más técnico o más a la hora de estudiar la historia. Sin embargo, las leyendas pues tienen otro recorrido, entiendo. Tiene otro recorrido a la hora de estudiar y de investigar acerca de las leyendas. Y me llamó la atención que se llamaran Nuevas Leyendas. O sea que no sabía yo que había una anterior leyenda de Santo Reino de Jaén. Y me ha dado tiempo a ojearlo poco, pero lo veo muy interesante, porque lo primero que vamos a hacer, ya que vamos a hablar de leyendas y de historias que se cuentan en cada pueblo, es contar una historia que es típica de Baños, pero que es posible que también la encontremos en otros sitios. La va a contar Cristina, que es oriunda de Baños o su familia, y nos va a contar una historia típica de allí. Que esta historia me la contaba mi abuela cuando ella era chica, que según mi abuela pasó en Jaén. Y yo me quedé con una historia ahí metida en... Pues mi abuela decía que esta historia pasó allá justo después de una gran guerra que hubo aquí en España. No sabéis a qué guerra me refiero. Pues claro, en esa guerra Baños se quedó pobre de hombre. Y es la historia de María. María era una niña que vivía con su madre. La madre era viuda pues porque el hombre había muerto en la guerra y era muy pobre. Entonces la madre se ganaba el dinero como podía, cosiéndole ropa a la gente con dinero, bajando al pantano a lavarle la ropa. Ahí tenía sus chanchullos la mujer. Y un día, después de mucho ahorrar, consiguió juntar el suficiente dinero para cenar ese día carne. Toma María, ve a la carnicería y compra un par de filetillos que esta noche vamos a cenar carne. Claro, a María se le pusieron los ojos, tú verás, y cogió el dinero y se lo echó al bolsillico del mandil y se fue a la calle en busca de la carnicería. Lo que tienen los críos y esta época, pues va andando por las calles de Baños, no se encuentra con los amigos. María, vamos a jugar un rato. Que no, que llevo prisa, que voy a comprar carne, que esta noche vamos a cenar, que mi madre... Venga María, un poquillo a la comba. Bueno, venga. María empezó a saltar a la comba y el dinero se le cayó. Claro, cuando María se dio cuenta de que no tenía el dinero, vamos a ver cómo le cuento yo a mi madre que perdió el dinero. Me va a dar una somanta palos que verás tú. En ese momento vio que de la iglesia salía una fila de mujeres vestidas de negro, llorando, muy triste ella. Venían de un funeral. Se había muerto otra chavala del pueblo, bastante joven. Y a María se le ocurrió una idea, allí, en ese preciso momento. Que yo no digo que la idea que se le ocurriera a María fuera la mejor del mundo, pero fue la que se le ocurrió a ella. Así es que, ¿qué hizo? Fue al cementerio. Y como la tierra de la fosa estaba fresca todavía, pues mucho esfuerzo, la desenterró así un poquillo, abrió la tapa, se metió dentro. No me preguntáis qué hacía con una navaja en el bolsillo cuando el dinero se le había caído, pero María llevaba un cuchillo. Y un par de filetillos. Claro, lo envolvió con su poquito papel, se lo llevó a la madre. Toma mamá, la carne para cenar. Pues tú verás, esa noche, en la sartén, vuelta y vuelta, con su poquita sal, pimienta no, porque no tenían dinero, y se lo zamparon. Y se fueron a la cama pues, con la barriga, gloria bendita. Claro, se acostaron pronto porque en estos tiempos no había ni tele, ni radio, ni nada para entretenerse. Y a eso de las 12 de la noche, que es la hora mágica, que ni es hoy ni es mañana, sino todo lo contrario, las campanas de la torre de la iglesia, la puerta de la casa de María, ¡pum! ¡pum! ¡pum!
María, su madre acostadica en la cama. Le pregunta la niña a la madre, ay, madre mía, ¿quién será? Le contesta la madre, calla, hija mía, que ya se irá. Que no me voy, que en la puerta de tu casa estoy. María, ia, ia, dame la asadura que robaste en mi sepultura, que era la muerta, que estaba allí en la puerta de la casa, claro. A María le entra así y se oye la puerta que se abre la puerta de la casa y unos pasos por la escalera. Y la niña, ay, madre mía, ¿quién será? La madre, cállate, hija, que ya será. Que no me voy, no. Que subiendo la escalera estoy. María, ia, ia, dame la asadura que robaste en mi sepultura. Y María le decía, ay, madre mía, ¿quién será? Cállate, hija, que ya será, que no me voy, no. Que entrando en tu dormitorio estoy. María, ia, ia, dame la asadura que robaste en mi sepultura. Y la niña decía, ay, madre mía, ¿quién será? Cállate, hija, que ya será, que no me voy, no. Que en los pies de tu cama estoy. María, la asadura que robaste en mi sepultura. Y la niña decía, madre mía, ¿quién será? Cállate, hija, que ya será, que no me voy, no. Que en la cabecera de tu cama estoy. María, ia, ia, dame la asadura que robaste en mi sepultura. Ay, madre mía, ¿quién será? Cállate, hija, que ya se irá. Que no me voy, no, que tirándote de los pelos estoy. Y colorín colorado, esta leyenda se ha acabado. Muy bonita. Muy bonita. Hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Un tío mío me acuerdo yo que me contaba a mí eso. A mí me daba miedo. Y a que la oído se te han puesto los pelillos de puta. Esa era una pregunta que te iba a hacer, porque este cuento es un cuento que, claro, como te lo cuenta, esto pasó aquí y tal, pues me imagino que en muchos pueblos por aquí cercanos estará esa historia y se cuenta como que sucedía en ese pueblo, ¿no? En las leyendas Suele pasar. Precisamente en Baño de la Encina, que tuve la suerte de entrevistar a un señor mayor que conocía muchas leyendas, pues relataba otra leyenda que también ya se había recuperado yo en otro municipio, en otros dos municipios incluso, y que aparecen ahí. Y bueno, pues esto mismo versionado, pues suele ocurrir. ¿Qué pasa? Muchas veces las leyendas forman parte del romancero antiguo también. De hecho, en el libro, a diferencia del primero que escribí de leyenda en 2011, he incorporado esos romances, los antiguos romances de ciegos que iban a las plazas de los pueblos narrando situaciones. Bueno, pues esas situaciones, esos hechos, esa historia, muchos de ellos formaban parte de una leyenda. La única diferencia es que había pasado de tradición oral, que es lo habitual en una casa, a ser narrada o cantada por un ciego, ¿vale? ¿Y eso qué pasaba? Porque ese hombre, pues hoy estaba aquí, mañana estaba a 20 kilómetros, pasado, entonces eso lo iba trasladando a los distintos municipios. Eso creo yo que es lo que habrá pasado con este tipo de leyendas que han dado lugar a que de alguna manera aparezca en otros municipios unas pequeñas variaciones, pero la esencia es la misma. Y luego sí he estado ojeando, no he dado tiempo a verlo poco porque me llegaron los libros ayer, Sí. Pero sí hay leyendas que sí son como más autóctonas de cada pueblo, que incluso le dan sentido al pueblo, o ese tipo casi que cuentan la historia, el origen de ese pueblo. De hecho, hay algunas leyendas que cuentan el origen del nombre, que por ejemplo Castillo de Locubín, ¿vale? Pues hay una leyenda que cuenta esa historia. Lógicamente, en mis presentaciones, esta es la segunda que hago de este libro. El otro día estuve en Huelma y bueno, el hecho de que estemos más o menos no me importa. Lo que realmente me interesa es que la gente que esté aquí pues salga con conocimiento de lo que yo quiero divulgar, porque mi principal función en este mundo es divulgar, dar a conocer nuestro rico patrimonio de la provincia de Jaén, que es inmenso, y sobre todo lo relacionado con el patrimonio etnográfico.
Entonces la leyenda es precisamente uno de esos pilares importantes de ese patrimonio. Y entonces decía que en Castillo de Lucubín el origen se cuenta en la leyenda, y he llegado hasta aquí porque normalmente en mis presentaciones, en mis locuciones, suelo dar una pequeña pincelada del contenido del libro o del capítulo en cuestión, porque claro, de lo que se trata al final es de que ese libro se lo lleve cada uno debajo del brazo, ¿vale? Es lo principal. Entonces, ¿qué es lo que primero que hago? Pues primero elaboro una portada que llame mucho la atención. Cuando digo elaboro es entre comillas, porque yo no lo hago, yo soy un inútil pintando o ilustrando, pero sin embargo sí tenía muy claro qué es lo que yo quería. Yo quería efectivamente eso. Puedo decir que en Jaén, que es donde yo resido, hay un buen número de ilustradores, pero ninguno me daba un resultado de lo que yo quería. Finalmente logré de casualidad contactar con una antigua compañera mía de la universidad que había hecho Bellas Artes, Tania se llama, ella vive en Madrid, y consiguió pues que ese libro tuviera esa maravillosa portada. Creo que es maravillosa porque ya prácticamente más de la mitad de la venta del libro es por la portada. Luego ya el contenido lógicamente también influye, pero eso es muy importante. Entonces, retomando un poco el tema del origen de las leyendas, pues muchas de ellas forman parte de la idiosincrasia del pueblo, donde se ha ido trasladando de forma oral de abuelos, bisabuelos hasta nuestros días, porque lo importante de esto es que esa transmisión ha sido de forma oral, ¿vale? Y así es como yo he pretendido recogerla. Se me ha dado el caso de que yo me siento, porque estamos aquí en una silla, la persona mayor a mi lado, la grabadora del principio, y lo que pasa con las personas mayores, algunas veces empieza a narrarme algo, pero se salta a otra cosa distinta, se me queda pendiente el final de la leyenda. Bueno, yo lo dejo, yo no. Y en un momento dado que yo detecto que podemos retomarlo, vamos a volver al camino, no sé qué, para que me la termine. Otras veces no me la han terminado. Entonces he tenido que entrevistar a otra persona para que con su versión, que también incluso la misma persona, el mismo pueblo, le ha llegado de forma diferente. Claro, el traslado ha sido oral y la memoria tenemos la que tenemos. Entonces yo puede ser que te interprete de una manera y luego pues te lo transmito de otra forma. Bueno, pues he tenido que acudir a otra persona para que me lo transmita. De hecho, han sido 150 personas, 150 entrevistas las que he hecho para este libro. Y al final ha salido pues algo interesante. Algo que tienen en común muchos de los pueblos de nuestra provincia, pues los tesoros. Somos una provincia de frontera. Al ser provincia de frontera, en su época estábamos en contacto con los árabes, y los árabes cuando lo expulsaron dijeron, bueno, yo mis riquezas no me las puedo llevar, las voy a esconder porque yo voy a volver, es lo que pensaban ellos. Pues eso ha generado en muchos municipios de la provincia de Jaén muchas leyendas de tesoros, incluso versiones de la misma historia. Frente al toro está el tesoro, es un término que se suele utilizar con una historia en el que precisamente para despistar a los buscadores de tesoros, pues alguien, parece ser un cacique moro, en su momento pensó, lo voy a trasladar de esta forma, lo voy a esconder y voy a decir frente al toro está el tesoro. Entonces, de manera que se ve una figura de un toro, de una cabeza de toro, y frente al toro, pues todo el mundo se va enfrente del toro, y todo el mundo ahí excavando a ver si encuentra el tesoro, hasta que alguien pues le da por darle un porrazo, se cabrea, le da un porrazo a la frente del toro y empieza a caer el tesoro, ¿vale? Esa es más o menos la leyenda que se narra en distintos municipios y versionados. Algo que también es común en nuestra provincia,
los castillos. Los castillos generan un buen número de leyendas. Bueno, ya sabéis, si no lo digo yo, que tenemos la provincia con el mayor número de castillos y restos de fortalezas de toda Europa. Eso ha dado lugar a que, lógicamente, todo lo que los intríngulis de un castillo, de un ataque, de una defensa, ha proporcionado el que se generen leyendas. Pero no solamente nos quedamos en ese tipo de leyendas. Lo más habitual de una leyenda son las aparecidas, como nos han narrado. Hay muchas leyendas de aparecidas, hay muchas leyendas de fantasmas, hay otra que también se da en muchos pueblos, que son la de los minguillos o la de los duendes. Muy simple. Resulta que yo me mudo a una casa, a un cortijo, y resulta que, sobre todo en la cocina, que es donde más se desarrolla, pues vuelan los tenedores, vuelan las cucharas, los cacharros, los platos se caen, y bueno, la familia pues tiene un límite y dicen, vamos a tener que marcharnos de aquí. Tal, cogen un carro, no había coche por esa época, echan todo lo escaso mobiliario que tenían, vamos a trasladarnos a otro sitio. Vale, pues ya que están todos en la puerta, depende de la versión, dice el padre, se nos ha olvidado alguna alguna historia de esa. Entonces se oye una voz que dice, no se ha olvidado, que lo he echado yo, que lo tengo aquí. Y ya se han dado cuenta que ese duende, ese minguillo, le va a acompañar donde se trasladen. ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, nos quedamos donde estamos. ¿Para qué nos vamos a ir si va a seguir con nosotros? Ese es otra de los momentos en el que se da uno cuenta de que si recorre la provincia, si lo haces de tu único municipio, a lo mejor no te das cuenta, pero como yo lo que pretendo es dar a conocer la provincia, pues vemos que hay distintas versiones. Y de tipo de leyendas, pues lógicamente no pueden faltar las apariciones marianas. La Virgen de Linarejo, por ejemplo. Bueno, pues yo recojo precisamente una leyenda, dos leyendas en concreto de la Virgen de Linarejos, el escrito de no sé qué, pues también, todas tienen su leyenda. Y todo eso es lo que ha dado lugar a que este libro pueda conseguir 404 leyendas, que es lo que compone, de todo y cada uno de los municipios de la provincia. Todos, no falta ninguno. Decía Javier que al leer nuevas ha entendido de que había un libro anterior. Efectivamente, en el 2011 la Universidad de Jaén es de los 12 libros que he escrito de la provincia, el único que lo ha editado, que no lo he autoeditado yo, lo editó la universidad. Gran error por mi parte, porque la universidad tiene unos puntos de distribución que no son precisamente los que a mí me interesa, porque a mí lo que me interesa es que esto llegue a la ciudadanía de nuestra provincia. Pues ellos emitieron los ejemplares que fuera, y hubo muchas personas que dijeron, cuando se enteraron, oye Manolo, que yo te quiero un libro de estos. Digo, pues tienes que irte a la universidad, porque teníamos un contrato de 5 años que yo no podía tocar nada. Otro problema con ello, se agotó el libro en 3 meses y no reeditan, cual se quedaron un montón de personas pendientes de ese libro. Cuando empezó el confinamiento, bueno, yo tenía una lista, no sé, había 100 personas esperando ese libro. Y bueno, no sé si es el momento adecuado, vamos a reeditarlo. Bueno, pues reedité unos pocos más, pues antes de que me llegaran ya estaban todos vendidos. Hice una segunda reedición hace un año, pues exactamente igual, me quedaban tres, el que yo me quedo siempre, lógicamente, que me han pedido un ejemplar de este y a ver si tenía del otro. O sea que los 3 también han volado. ¿Qué ocurre? Pues que es un tema, parece ser muy atractivo. Yo he pasado
de escribir de tabernas a escribir de leyendas. Y termino de escribir de leyendas y voy a empezar a escribir otra vez del ferrocarril de vía estrecha, además con la gran ayuda de Bernabé. Al final, ¿qué es lo que yo voy buscando? Es todo ese patrimonio provincial, antes de que desaparezca, pues que quede escrito. Y retomando un poco el tema de las leyendas, os he dicho, y no me gustaría que pasáramos de largo, porque hay un dato importante. He dicho que algunas de estas leyendas las he incorporado retomándolas de los romanceros antiguos. Yo hace unos pocos años escribí un libro de romance, Jaén en romance, que se llama. Todos mis títulos, o casi todos, la mayoría, tienen en su portada el nombre de Jaén, allá donde va. Este libro, ahora mismo, a la fecha que estamos, lo tienen más personas de fuera de Andalucía que de Andalucía, que incluso de Jaén. Ahora mismo, porque he tenido una avalancha de peticiones y bueno, pues había que mandar. Entonces, de ese Jaén en romance he extraído algunos, no todos lógicamente, los que yo consideraba que podían ser interesantes para incluirlo en esta publicación. Esos romanceros eran personas normalmente ciegas que se ganaban la vida con la venta de los pliegos sueltos, y que en todos los romances que he tenido la oportunidad de acceder a ellos, algunos que se encuentran, porque es muy curioso, aquí en España somos como somos, y tiene que venir la Biblioteca Nacional de Londres a una subasta y se llevó pues una cantidad ingente de romances de aquí de Jaén y de toda España. Entonces yo tuve que acudir a esa biblioteca para recuperar, y hay cosas muy interesantes, y casi todos empezaban diciendo ese romance. Imaginaros que yo soy el romancero, vamos a hacerlo que no sea ciego, que tenga vista, ¿vale? Y estáis aquí en medio de la plaza y yo digo: hombres, mujeres y niños, mendigos y caballeros, paisanos y militares, carcamales y mancebos, el que ya no peina canas porque se quedó sin pelo, igual que yo, y el que el tupé se compone con bandolina y un ungüento. Cuando empezaba el romancero en la plaza a recitar esos versos, ya tenía arremolinado allí todo el personal para ver qué es lo que iba a contarle. Pues era el Facebook de la época, ¿vale? Era la manera de acceder a las noticias. Bueno, pues relataba su historia, algunas veces se acompañaba de un panel con dibujos, iba con un puntero marcándolo. Bueno, eso puede ser que lo haya visto. Yo he podido, en ese libro de Jaén Romance, recogí, porque incluye el libro un CD con esos romances cantados por personas que todavía se acordaban de esos romances que lo habían vivido, de la provincia. Bueno, pues relataba su historia, que algunas veces le echaba más cuentos, otras veces menos. Lo que a él le interesaba es atraer la atención de la gente para que después al final se retratara y pudiera vender. Por eso el final siempre de su romance era: y aquí se acaba el romance, que en el pliego escrito está, solo 2 céntimos cuesta a quien lo quiera llevar. Eso era la manera de que terminaba el romancero, ya todo el mundo aplaudía, y el que tenía esos 2 céntimos pues se podía permitir el lujo de comprarse ese pliego. Bueno, pues esa es una forma también de recoger leyendas. Yo he utilizado la mayoría personas que residen en los distintos pueblos de la provincia, personas mayores, que algunas veces he tenido que ir 2 y 3 veces, porque tú llegas a la casa tuya de una visita concertada, y ese día pues esa persona pues no le apetece hablar. Mire usted, que es que mire, niño, ven otro día. Claro, como soy más joven siempre me dicen niño, por muy mayor que sea. Bueno, pues vamos otro día. Y hasta 3 veces he tenido que ir para ver a una persona. Pero bueno, al final ha merecido la pena. Es decir, yo he utilizado esa información
que no la encuentro en ningún archivo, solamente en la cabeza de las personas. Luego he usado también algunas publicaciones locales que ya estaban de Linares, que bueno, pues Andrés Padilla es uno de las personas que ha colaborado también conmigo y que ha escrito ese libro. Y luego algunos archivos en el que había no una publicación, sino a lo mejor un trabajo del colegio de no sé qué, que habían recopilado de los alumnos. Eso ha sido lo menos, ¿vale? Pero lo que a mí realmente más me interesaba eran los de tradición oral. Y además he procurado no novelarlo. Es decir, conforme me lo iban contando, yo lo iba transmitiendo, tal cual. En otro, bien es cierto que he tenido que darle un pelín de forma porque es que no había por dónde meterle mano. Lo que me interesaba al final es que la historia se mantuviera. Vaya a tener la suerte de que o adelante una de las leyendas que se han extraído de un romance. El romance casi es tan largo como el libro. Se llama El Santísimo Cristo de las Maravillas, que se venera en la ciudad de Andújar, a quien una doncella, viendo el falso testimonio que la levantaron, acudió a este Redentor de las almas y como Padre Justiciero les envió el castigo, como se verá en esta nueva relación que sucedió en este presente año. ¿Qué es lo que nos cuenta ese romance? Pues ese romance, más o menos por el título, ya tenemos que saber. Un joven, pues bueno, se acerca a una chica, ella es huérfana, le da promesa de matrimonio, pero se queda en promesa. Va a declarar él ante la justicia diciendo que es pública ramera. Lógicamente, ella se ve mancillada en su honor y se encomendó al Santísimo Cristo de las Maravillas. Lo están ubicando en Andújar. Entonces la imagen atenta, parece ser, según dice la leyenda, contra todos los testigos que fueron a la justicia también a declarar lo que allí pasó. Al final, pues todos esos testigos, de una manera o de otra, sufren un castigo y el joven termina casándose con la chica. Bueno, otra historia que termina, pues, de forma bonita. Yo iba a preguntar, porque suele pasar que una misma leyenda puede tener distintos finales, según. Sí. Entonces hay una parte de responsabilidad, qué final coge, porque luego con la historia local la gente es muy suya, dice, este no tiene ni idea, esto no termina así, yo me la contaba a mi abuela y termina de otra manera. Me ha pasado, efectivamente, eso mismo me ha pasado y seguro que me va a pasar cuando lo presente en algunos pueblos, que me digan, no, a mí, mi abuela o mi tío, mi no sé quién, me decía que no le pasó eso, sino que se ahogó en el río o alguna historia de esa. Luego los finales. Yo lo extraigo, yo soy una esponja, digo, pues para mí, y lo recojo y bueno, ya tendremos tiempo de utilizarlo en su momento. ¿Por qué? Pues todas las versiones me interesan, porque todas considero que tienen el mismo interés. Sí, efectivamente. Otro de los romances habla de un bandolero, concretamente Pedro Salinas. Este hombre, pues se le ocurre nada más que acoger en su casa a un bandolero. Lo persiguen, los guardias lo van buscando, al final le dan el chivatazo de que está en casa de este hombre y los guardias junto con el administrador de los guardias pues se personan allí en casa de Pedro Salinas. Bueno, este hombre, ni corto ni perezoso, pues se carga al administrador y a 4 guardias. Y además facilita la huida del prófugo. De principio dice, aquí tengo que hacer algo. Bueno, el romance es muy extenso, yo no recojo los romances al completo porque sería muy laborioso y muy extenso. Entonces este hombre dice, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues me voy de aquí. Coincide que se va a Málaga, mata a 16 moros argelinos
y entrega otros pocos moros. Bueno, el rey más contento que unas pascuas. Pues a ti te vamos a dar la encomienda de Santiago. Y consigue la encomienda de Santiago, después de haber matado, y ya todo el mundo se olvidó de lo que había. De estos de romance de bandolero hay algunos que se recogen en esta publicación. Una publicación que, como he dicho, esta es mi segunda presentación. Lo que pretendo con las presentaciones es lo que no se pudo hacer en el primer libro, y es acercarlo a todos los pueblos. Y digo a todos los pueblos que sea posible, porque ya nada más empezar, pues tengo un número de ejemplares ya muy limitado para las presentaciones, porque tengo un aluvión de peticiones. Coincide que no tenemos que quedarnos siempre dando a conocer nuestra tierra en nuestra propia tierra. Tampoco va a venir nadie de fuera a darla a conocer. Entonces yo lo hago al revés. Pues digo, bueno, la doy a conocer entre nuestra provincia, perfecto, y también fuera, para que todo el mundo sepa de lo que tenemos. Vale, pues, de ahí el hecho de que tengan un aluvión de peticiones, pues de parte prácticamente toda la geografía nacional. Incluso el día 18 de octubre, pues tengo la suerte de estar en Barcelona, igual que estoy aquí, pues presentándolo para el colectivo andaluz de Barcelona. Lo vamos a hacer en la Casa de Granada. ¿Eso qué significa? Pues que Jaén se va a escuchar en Barcelona y se va a escuchar en Villanovero. Yo soy de Villanueva de la Reina, ¿vale? Que no se va a escuchar en catalán. Mucho cuidado. Y además, aquellos que son, aunque decimos que son un poco ratas, pero lo han organizado bien, porque me dice el presidente, para asegurarnos que asiste mucha gente, después vamos a ofrecer una copa de vino. Escucha, qué listos son. Y entonces seguro que van todos los colectivos. ¿Qué ha pasado? Por medio está la federación. Hay una federación de colectivos andaluces en Barcelona que se ha interesado por el tema, y entonces lo va a dar a conocer entre todos los que viven allí en la zona de Barcelona. Incluso 5 personas que me han encargado un libro, que viven en Barcelona, me han pedido que si en vez de enviárselo podían acudir a esa reunión para verme en persona y saludarme en persona. Genial. Entonces voy cargado de libros para Barcelona. ¿Eso qué significa? Porque no nos quedamos solo en Jaén, que allí en toda esa zona se van a saber de nuestras leyendas, en este caso de Jaén, porque es la segunda vez que viajo a Barcelona. En mi anterior libro del Tren del Aceite, del que ya me acaba de decir que no tenemos, yo tenía esperanza de que hubiera aquí algún ejemplar y no hay ningún ejemplar, pues la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona, que es la más antigua de España, también me llamaron para dar una conferencia sobre eso. Es decir, yo no me dedico a esto, ya lo sabéis, pero sí me gusta que mi tierra pues se escuche por todos sitios. Y luego en todas mis informaciones, mis presentaciones, yo suelo ser un poco escueto, no me gusta enrollarme mucho. Quiero que se quede la gente con el saborcillo y la gana de más, porque así me echarán de menos. Si me paso, pues dirán, el tío este cuando se va. Entonces nos quedamos cortos. Entonces en todas mis presentaciones hago una parte común, hablando un poco de la leyenda, de la definición de leyendas, que en algunos sitios le preguntas, me pasó en Escañuela, ¿vale? Viaje, bueno, no sé, allí no tenía ningún contacto, no tenía persona. Me puse en medio de la plaza y toda la persona mayor que llegaba lo abordaba, pero le preguntaba leyendas y nadie sabía lo que era una leyenda. Y yo, madre mía, que me voy a quedar en Escañuela sin leyenda. ¿Cómo va a ser esto? Y coincide que cuando de la tercera o cuarto viaje, que ya me volvía al coche, vi una señora, era verano, ya sabéis que se salen a las puertas a tomar el fresco, y vi una señora mayor, digo, pues voy a probar con esta mujer, ya que me voy no pierdo nada. Oiga usted, ¿sabe usted algo de leyenda? ¿Cómo? Bueno, la mujer es sorda, digo, anda, que hemos empezado bien. Que si sabe usted algo de leyenda, ¡María! A la vecina, a ver este hombre lo que me está preguntando.
ya sale María, que estaba con el bandido, estaba haciendo la cena. Digo usted, no, le estaba preguntando si sabía algo de leyenda. No me acuerdo el nombre de ella. No sé, un nombre raro. Fabiana, imagina. Fabiana, está preguntando por leyenda. La historia esa que te contaban tu madre. Es decir, la historia que te contaba su madre sí sabía lo que era. Pero leyendas no. Sí, bueno, sí, la parecida en el monte, no sé qué, no sé. Ya empezó a contarme y ya me traje leyenda de allí. ¿Hasta qué punto ha tenido eso importancia que la han teatralizado? Y van a hacer una representación, creo que el año pasado fue el primero. Se lo publiqué en el anterior. Hace una representación de esa leyenda que estaba perdida. Y yo curiosamente me encontré con esta persona mayor que, aunque sorda, tenía buena memoria. Y la encontré. Entonces, en mis presentaciones, algo general, y luego profundizo un poco en el lugar donde estamos. Aquí en Linares, pues Andrés Padilla, persona con la que he estado en contacto para este libro, incluso para el ferrocarril. He visto que también otro que está muy aficionado. Curiosamente me lo he encontrado y ya he matado 2 pájaros de un tiro. Claro, yo ya lo tengo en mi agenda. Yo cuando voy a un pueblo o un municipio o una ciudad, como querramos nombrarlo, yo todo el personaje que me puede aportar algo lo apunto en mi agenda. Tengo una agenda exagerada, porque para aprovecharlo cuando tenga interés en buscar información. Y luego también he acudido a Francisco Mañas Marmo, que tiene una publicación muy interesante. Entonces, en Linares, lo que he hecho, a pesar de ser una ciudad grande, a pesar de existir el libro de leyendas, lógicamente yo lo que no podía era trasladar el libro de Andrés a mi libro, no lo consideraba así. He incorporado alguna aportación de alguna persona que conseguí. Aquí, mientras más grande la ciudad, es más difícil dar con la persona adecuada. Y este fue uno de los casos. Entonces, afortunadamente, di con el libro de Andrés y con el de Francisco. Y entre lo que me contaron y lo que algo que he recogido de ellos, pues está el capítulo de Linares, en el que no podía faltar la leyenda de la fuente del Pisar, ¿vale? Esa leyenda ya la recogía yo en el primer libro. En este he repetido he repetido donde no había ningún pueblo, y donde sí lo había he repetido otras que consideraba que eran interesantes. La fuente del Pisar, bueno, pues es una fuente que tenéis aquí, que además en el momento que yo hice se publicó en el anterior libro con una fotografía que hizo mi sobrina Cristina. Claro, yo tengo que aprovechar a todo el mundo. Entonces digo, Cristina, a ver si puede ir a la fuente del Pisar y me hace una foto, 2 o 3, a ver qué tal. Bueno, mi sobrina se acercó. Y esa fuente, pues lógicamente tiene su leyenda. Joven jinete que para allí en esa zona, en ese paraje, a descansar. Venía con mal de amores y, bueno, meditabundo, pues no se percató de que el caballo que traía empezaba a excavar la tierra. Bueno, como seguía lo suyo, pero el caballo se percata y le regaña al caballo. Hombre, el caballo, lo que pasa, de principio se está quieto, pero cuando él sigue pensando la musaraña, pues el caballo sigue, dale que te pego. Al final, lo que pasó, el corcel siguió arrascando la tierra y brotó agua de esa oquedad. De ahí, esa es la leyenda de que surgió un manantial de agua fresca. Luego antes os he adelantado de la leyenda de la Virgen de Linarejos, ¿vale? En el que hace referencia a la aparición. Y de Andrés, de su libro de leyenda, he entresacado a algunas que he considerado que podrían ser interesantes, como son la destrucción de Cástulo
con la maldición de un obispo. Lo narro prácticamente como lo hace él, no quito nada. O bien o la joven de vestido blanco, el cabello suelto, que aparecía en torno a la iglesia de Santa María, y cuando lo hacía cuando tocaban las campanas de las 12 y luego desaparecía. Esa otra leyenda. O bien de tesoros. Lógicamente aquí Linares debe tener muchas leyendas. De hecho, Andrés en su libro aparecen muchísimas leyendas de tesoros. Yo he entresacado el de Santa Eufemia o la maldición de Castro, en que, bueno, pues todos los tesoros al final terminan lo mismo. El caso de la maldición es que hay una maldición y si te acercas a ese tesoro, pues ahí hay un ser que te va a evitar que tú accedas a ese tesoro. Todas, prácticamente, con ciertas variantes, todas hacen la misma explicación. Y luego hay otra muy curiosa que recoge Francisco Mañas sobre las ánimas mineras. Y lógicamente tierra de minas, pues es una zona que se gestiona o se autogestiona los que están trabajando y pueden surgir esta leyenda. En esta ocasión era una leyenda que Francisco había escuchado de niño y que una rica viuda, con la fortuna procedente de la zona de ultramar, pues decidió invertir en la minería linarense. Lo que ocurre que los trabajadores que contrató, 4 decenas de trabajadores, eran caribeños y los tenía trabajando de sol a sol. Bueno, ¿qué pasa? Que poco a poco esos trabajadores fueron desapareciendo. Nadie sabía dónde estaban ni llegaron a encontrarse. A partir de ese momento se conocieron como las encantadoras de esa zona, porque por la noche se escuchaban gritos y lamentos en el interior del pozo. ¿Vale? Otro elemento que he recogido en el capítulo de leyendas de Linares, capítulo de Linares, que no he pretendido que porque sea una ciudad muy grande y tenga mucha leyenda acaparar toda la atención. He procurado que haya un equilibrio en todos los capítulos, ¿vale? Entonces hay un romance que lo recoge Lorenzo Martínez Aguilar, dedicado a la Virgen de las Nieves, que es el primer nombre con el que fue conocido o conocida la Virgen de Linares. Ese romance fue publicado en 1666 y se narra la aparición de la Virgen en 1227. A partir de la estrofa 24, para que tenga una idea, dice lo siguiente: de tierra de Extremadura un hombre santo apostó, por los campos de Alventosa vino a dar el Linarión. En las sombras un lentisco Juan Ximénez se sentó, cansado ya del camino y fatigado del sol. Continúa el romance narrando la leyenda de la Virgen de Linares. Yo ya os he dicho que no me cedo demasiado. Quería agradeceros el hecho de que hayáis decidido dedicar vuestro tiempo. No utilizo la palabra perder tiempo, porque considero que no es perder, sino dedicarlo a este menester. Los que no han venido se lo han perdido, lógicamente, peor para ellos. Ya saben que todo el que me llame o tenga interés en adquirir este libro, pues van a tener a la librería a su disposición. Y si quiere alguna otra historia, bueno, pues que se lo compre para leerlo. No van a tener la suerte que habéis tenido vosotros de escucharme en este rato que hemos echado aquí. En definitiva, lo que pretendemos, o lo que pretendo en todos mis trabajos, en los 12 libros que he escrito, como ya he dicho y no me hagan caso de repetirlo, es que tenemos una provincia muy rica, tenemos un patrimonio de todo tipo, y que
debemos hacer lo posible para darlo a conocer. Y me ha tocado a mí hacerlo de manera provincial, ¿vale? Otros autores, otros investigadores que yo conozco, que lo hacen en plan local, otro en plan comarcal, y yo lo hago en plan más provincial. Por eso mis libros pues tardan más en ver la luz. Lo que ocurre es que yo siempre llevo más de un proyecto a la vez. Cuando estaba preparando el libro del ferrocarril de vía estrecha, en el que había colaborado, yo ya estaba trabajando en este libro, ¿vale? Y estoy trabajando en el de ferrocarril de vía estrecha, que ya empiezo a escribirlo en diciembre, y ya estoy trabajando en el siguiente, que va a ser de ermitas de la provincia. Ermitas relacionados con con todas las cuestiones etnográficas, oraciones, canciones, gastronomía, todo lo relacionado con una ermita y su romería. Pero no solamente estoy trabajando en ese, sino estoy trabajando en el siguiente sobre medicina popular. ¿Por qué? Pues cuando yo voy a hablar con este señor, un poco más mayor, ¿vale?, con el que yo hablo, o con el que vaya al pueblo, pues yo empiezo preguntándole del tema que estoy tratando de forma inmediata. Pero luego, como lo que pasa, las personas mayores que empiezan a contar batallitas, en su familia no le hacen caso. Pues yo sí. Entonces ellos aprovechan mucho. Este hombre me escucha. Pues todo lo que yo le suelte, lo voy grabando. Pero es que lo que a él no se le ocurra, yo le voy metiendo los de ellos para que me cuente todo mi siguiente trabajo. Entonces, claro, de eso, si yo en este he trabajado, he estado 7 años para poder hacerlo, han sido 7 años que he dedicado también a otros trabajos. Pero en definitiva, desde que decidí hacer esto, eran 7 años. ¿Vale? Y por mi parte, pues si no tenéis preguntas, dudas o otras cuestiones, de nuevo agradeceros que hayáis estado aquí y muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a vosotros y lógicamente a él por haber facilitado esta reunión. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pero voy a contar una anécdota que me pasó a mí de niño. En la feria venía un señor con un trípode y allí un tablero con viñetas de dibujos y el dragón no sé qué, no sé cuánto, y yo estaba tan embelesado viendo, yo lo que no me imaginaba que tenía un cigarro en la mano y el dragón le arrimó al cigarro a un cacharro que supongo que era pólvora lo que tenía, y claro, yo salió la llamada. Y yo me eché para atrás y me senté en una vieja que se había sentado en una silla y toda la gente allí muerta de risa, y yo salí corriendo y me fui a avergonzar a mi casa. Porque yo no me había dado cuenta que estaba embelesado viendo aquello. Y al decir hacerlo después, pues yo esté así, y me senté en la vieja y toda la gente ya, ¿qué haces? Que no sé qué. Tarde yo salí corriendo. Y contaba eso, con un puntero y el dragón, no sé qué, y la princesa, y claro, arrimó el cigarro, aquello que tenía allí, ¡pum!, y pegó la llamada. O sea, que se adornaban encima con cosas sí. que el fin último era poder vender los claro. Entonces, ¿de qué manera llamamos la atención? Pues ya no inventamos cualquier cosa. Era una cosa extraordinaria lo que... Está bien una cosa que has dicho y que lo he observado yo esta mañana, el tema de no narrarlo, sino contar lo que es la leyenda, porque eso, el tema de narrarlo como novelarlo, es delicado y claro. puedes casi cargártela, si no lo haces bien te puedes cargar un poco la leyenda, es complicado. Y yo, ya que es un estudio sobre la leyenda y tal, el que no esté, que esté en contacto igual, pasó esto, o esto es lo que se cuenta que sucedió y tal, creo que es un acierto en el libro este. Además está hecho, quizás menos, el primero más, está hecho en un lenguaje muy sencillo, para que no solamente lo puedan leer las personas mayores, sino también sirva para que se lea a la gente joven, a los jovencillos, a los escolares, porque de otra forma eso son la cantera. Me has quitado la pregunta, Manolo, es que te iba a decir eso, digo, es un libro recomendable para los niños para poder trabajar en el aula con ellos. Sí, de hecho ya hay dos directores del dos institutos de Jaén que me han pedido que les dé una charla precisamente de dos institutos y un colegio, y precisamente orientado hacia eso. Hay alguna leyenda que se pueden aprovechar bien, hay otras, bueno, que son un pelín más complicadas, pero un buen número de ellas se pueden aplicar al colegio.
Y de hecho es hasta recomendable. Leí en una entrevista que comentaban, ¿no? Que te habían hecho una entrevista que yo no sé si sería la anterior, lo ofreciste también como para que se pudiera divulgar en los colegios y que sería bueno, ¿no? Que los propios centros conocieran primero la cultura nuestra, ¿no? Y nuestras tradiciones y nuestras leyendas, y no tuviste respuesta realmente de eso, ¿no? A nivel... Sí, efectivamente fue en el anterior que yo intenté que todos los colegios tuvieran un ejemplar, pero me derivaron a la consejería y eso es una burocracia que no terminaba nunca, con lo cual yo desistí. Y mira, me envié varios correos a algunos colegios, pero los colegios tampoco pusieron mucho interés en el tema. Ahora, sin embargo, pues sí, ha habido dos directores de instituto y uno de un colegio que me han pedido incluso que, aparte de la conferencia, que me dirija, por lo visto en cada colegio hay una responsable, una coordinadora de biblioteca o algo de eso, y que me dirija a ella porque ellos tienen presupuesto para poder comprar para su propia biblioteca. Entonces, bueno, pues la lástima que en el otro ya no tenemos, pero si veo que hay una demanda muy grande, pues haremos otra reedición, que vamos a hacer. Si todos los problemas fueran eso. Vale, eso es bueno, ¿no? De la cartera. Sí, sí, claro. Si yo de esto no vivo, yo con que saque mira, dinero para pagar la imprenta me no, sobra. Ya está, yo no quiero más. Además, no lo haces pensando en ganar dinero. No, lo no, haces que va, por que va, que va. tu afición a divulgarlo, no solo tu conocimiento, sino los de las personas que hay, cosas que dan una pena que se pierdan, que es lo que pasa con muchas de estas cosas que hay, que te dicen, no, si esto es una lástima que se pierda, pero claro, sí, muchas veces son minorías los que nos gustan esas cosas y bueno, que al final se pierden muchos documentos, muchas cosas, sí. que serían interesantes. Se pierde. Se me ha dado a mí el caso que llegué a un pueblo, no me acuerdo el nombre del pueblo, de los muchos, creo que era un pueblo de la sierra, que me dijeron, sobre todo buscando fotos antiguas es muy complicado. Y me dijeron, sí, en casa no sé qué, que el fotógrafo seguro que tiene, aunque el hombre ya se ha muerto, pero seguro que tiene. Yo voy a casa del fotógrafo y le planteo a la señora el tema, dice, sí, pero si hubieras venido una semana antes, 2 sacos de negativos que he tirado a la basura. Por 2 sacos que se han perdido. Era un fotógrafo de los que hay en los pueblos, que hacen bodas, bautizos, comuniones, fiestas, no sé qué, hay de todo. Hay información, la que hemos perdido exagerada. Pues, si hubiera llegado antes, pues lo hubiera conseguido, porque la mujer dice, si hubieras venido yo te lo hubiera dado, yo no lo quería aquí para nada, lo he quemado. Pues como eso, incluso me ha ocurrido con personas, de yo quedar con alguien y quedar dentro de un mes, por ejemplo, y al mes, y ese hombre o ha perdido la cabeza o ha fallecido. Y otras veces, porque yo suelo regalar un libro a los colaboradores, cuando he ido a regalarle el libro, ha salido la hija y dice, no, si se murió la semana pasada, caché la madre, no ha podido ver el libro con el interés que tenía. O sea, me he encontrado de todo. Pero sí es cierto que si no llego a tiempo a recuperar esa memoria histórica de cada persona, pues eso se va a la tumba con esa persona, porque no lo tenemos en ningún archivo. ¿Algo más? Pues nada, espero que lo hayáis pasado bien, hayáis disfrutado, y aquí hemos estado en el mejor sitio posible, que es Entre Libros. Mejor que este sitio no hay ninguno. Muchas gracias. A ver, te quería decir, a ver si vos sabes información. Mi hermano Manuel. Sí. De la accidente del cortijo del Platero o el puente del Platero. Espérate que apunte eso.